Bienvenido nuevamente a mi canal, estamos con un nuevo tutorial. En esta ocasión te quiero mostrar cómo llegué a lograr esta animación de flicker de parpadeo en After Effects. Sin más, comenzamos. Estando ya en After Effects, creamos una nueva composición. Como nombre de composición pongo principal, dejo los atributos de 1920 x 1080 y duración dejo 15 segundos y le doy a aceptar. Voy a seleccionar nuestra herramienta de texto y voy a escribir la palabra parpadeo. Lo voy a centrar, lo voy a alinear en el centro de nuestra mesa de trabajo. Voy a invertir, voy a sacar el relleno, voy a dejar el trazo y el trazo lo voy a poner 5 píxeles. Selecciono nuestra capa y donde dice texto animar vamos a elegir la opción opacidad y vamos y buscamos donde dice selector de rango, al más clic apretamos donde dice desplazamiento y en la caja de diálogo que se nos abre ponemos Google 25,50. Ya podemos ver el efecto de parpadeo de flicker. Listo, vamos a cortar, control shift más D, se corta nuestra capa y empezamos a animar la segunda capa que se duplicó pero cortando. Vamos a apretar la tecla U de nuestro teclado y vamos a eliminar la animación que pusimos de la primera capa. Pasa que se duplicó la capa y también se duplica el efecto. Vamos a eliminar ese, lo que es el wiggle, y vamos a dejarlo limpia y vamos a darle un efecto de relleno. Apretamos la tecla T de nuestro teclado y se nos abre la opacidad. Arrancamos con la opacidad 0, seguimos con 1.0,5, 1.0,6 y así vamos cambiando. Vamos poniendo 0, 100, 0, 100, 0, 100 hasta llegar a completar de 1,19. Producimos nuestra línea del tiempo y vemos ese efecto al final que se completa con el relleno. Vamos a eliminar algunos fotogramas que pusimos, eliminamos, y la capa de parpadeo 2 vamos a traerla hasta el final y así se completa todos los fotogramas. Seleccionamos las dos capas, vamos a precomponer las capas, vamos a poner como nombre texto y le voy a aceptar. Voy a buscar en nuestra caja de efectos el efecto resplandor y donde dice rayo de resplandor vamos a poner 48. En intensidad de resplandor pongo 0,4. Voy a volver a colocar el efecto, vamos a darle otro efecto más a nuestra capa. En rayo de resplandor vamos a poner 192. Intensidad de resplandor vamos a poner 0,4. Voy a duplicar la capa. La primera capa voy a activar el efecto 3D. Voy a la parte de transformar. Vemos donde dice rotación X. Y en la rotación X voy a poner menos 75. Menos 83. Imposición vamos a bajar. La posición vamos a bajar. Y buscamos el efecto desenfoque gaussiano. Hacemos doble clic, se aplica el desenfoque. Voy a poner 309,2 y la opacidad vamos a darle algo de 46% de opacidad le dejamos. Ya podemos ver ese efecto, ya podemos ese flicker, ese parpadeo. Voy a reducir nuestra línea del tiempo al segundo 2 y voy a crear una nueva capa de nulo. Voy a seleccionar las dos capas y voy a unir las dos capas de texto con la capa de nulo. En el 1,11 voy a activar la escala y también voy a activar la rotación. Voy al principio de nuestra línea del tiempo. En la escala voy a agrandar la escala. Voy a agrandar el tamaño, voy a dejar en 1235% y en la rotación voy cambiando, voy viendo el grado que me gusta más y dejo en 49. Aprieto la tecla F9 de nuestro teclado o nos vamos al asistente de fotogramas y aceleración suave.
voy a editar el gráfico al lado izquierdo. Si le doy a reproducir nuestra línea del tiempo, ya vemos ese efecto terminado. Ya tenemos terminado el efecto de flicker, el efecto de parpadeo. Si te gustó el tutorial, dale like a este video, suscríbete. Si querés dejarme algún comentario en el video, si te gustó o querés aprender de otros temas, déjalo. O también tenés mi Instagram de maucreativo.ok. Y nos vemos en el próximo tutorial.